Bueno, vamos a hacer unos ejercicios respecto a la máxima transferencia de potencia. Y por ejemplo, este sería un ejemplo práctico. Vamos a suponer que tenemos un circuito eléctrico. Cualquiera, ¿no? O sea, simplemente vamos a tomar sus terminaciones de aquí. Polarizamos y despolarizamos. Entonces, al momento de medir, así ponemos el multímetro en esta parte de aquí. Esto ya para un ejercicio práctico. Ponemos la punta del multímetro aquí, ponemos la punta del multímetro negativa acá a este lado. Y aquí nos da una lectura. Vamos a suponer que la lectura sea de 48 volts. Ese valor es el valor del voltaje de Thevenin. Ahora vamos a suponer que como no sabemos nosotros si apagamos la fuente, bueno, lo ideal sería al apagar la fuente medir la resistencia, pero muchas veces el apagar una fuente y medir la resistencia interna de la fuente no siempre funciona. A veces sí, a veces no. Pero una forma en la que nosotros pudiéramos determinar cuánto vale la resistencia de Thevenin, por ejemplo, en este caso, si nosotros medimos si esto lo cambiamos a ohmmetro, en lugar de volts lo cambiamos a ohmmetro, apagamos la fuente. Al momento de apagarla, pues, idealmente tendría que cortocircuitarse y entonces ya mediríamos nosotros la resistencia de Thevenin. Este experimento lo pueden hacer ustedes en el laboratorio. Apagar la fuente y medir la resistencia, lo que idealmente les tendría que dar un cortocircuito, pero hay veces que se recibe algún tipo de voltaje, ¿no? Pero vamos a suponer que en este caso pues no podemos apagar el circuito. Es una fuente que no podamos nosotros apagar, pero necesitamos nosotros conocer cuánto vale la resistencia de Thevenin para poder saber nosotros cuánto va a ser el valor de la resistencia de carga que nosotros necesitamos colocar para la máxima transferencia de potencia. Nosotros ya sabemos que para que eso ocurra, pues la resistencia de Thevenin tiene que ser igual a la resistencia de carga. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Bueno, pues nosotros podemos tratar de poner una resistencia variable, en este punto un potenciómetro de suficiente potencia, y empezar a variarlo desde cero. Al momento de ponerlo nosotros aquí en cero, podemos medir la corriente. Cambiamos este circuito, podemos medir la corriente, y bueno, al medir la corriente ya podemos obtener nosotros sin problema la resistencia de Thevenin, porque pues, si tenemos el voltaje, tenemos la corriente, podemos obtener sin problema la resistencia. Vamos a suponer que en este caso no contamos con un potenciómetro. Entonces, al momento de que empezamos a hacer los valores, vamos a ponerle aquí la resistencia de carga. Nosotros ponemos el valor de la resistencia, por ejemplo, en 0, y nosotros medimos el voltaje en la resistencia de Thevenin. Esto al momento de ponerlo así, como está en 0, pues va a ser un corto, entonces aquí nos va a dar 0 volts. Por lo tanto, la potencia en la resistencia de Thevenin, en la resistencia de carga, pues también va a ser 0. A ver, déjenlo, hago esto un poco más para acá. Ponemos aquí voltaje no es BL, es voltaje en la resistencia de carga igual con 0. Por lo tanto, la potencia en la resistencia de carga también va a ser 0. Y luego vamos incrementando valores. Por ejemplo, aquí, no sé, vamos a ponerlo en 100 ohms. Obviamente esto se tiene que hacer con pasos finos, ¿no? De a 1 ohm, de a 2 ohms, etcétera, dependiendo de
de lo que nosotros estimemos que vale el valor de la resistencia de Thevenin. Entonces a nosotros aquí ya nos va a dar un valor diferente de voltaje, y por lo tanto aquí nos va a dar un valor diferente de potencia. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuánto vale? Pues para eso regresamos nosotros a esta gráfica. Si nosotros no sabemos cuánto vale, pero nosotros graficamos estos valores, nosotros estamos contabilizando, es decir, discretizamos esto. Hago el ejercicio otra vez. Vamos a poner aquí para estos valores yo le puse 3000 valores. Vamos a suponer que nosotros no vamos a hacerlo más corto y vamos a poner 100 valores. Vamos a ver, más o menos para estimar. Ponemos otros 100 valores y volvemos a hacer todo el cálculo. Ponemos la potencia en la resistencia de Thevenin y ponemos otra vez que grafique. Este de aquí, nada más déjenme lo cierro. Graficamos. Entonces, bueno, le voy a poner stem mejor. Vamos a ponerle stem. Déjenme hago otra vez esto. Resistencia de carga. Vamos a poner nada más 10. Vamos a irnos cortos. Vamos a poner aquí 20 valores. Nada más como si hiciéramos 20 mediciones. Y luego voy a poner la potencia en la resistencia de Thevenin, en la resistencia de carga, perdón. Y luego vamos a ponerle stem, la resistencia de carga contra la potencia en la resistencia de carga. Le ponemos grid on. Stem es para que me dé los valores nada más, casi como si lo estuviera viendo en una tabla. Entonces vamos a verlo así. Vamos a suponer que estos son nuestras mediciones. Ahorita aquí no veo cuánto vale el valor, tendría que ver el vector completo. Pero ¿para qué sirve esto? Bueno, sirve para lo siguiente. Cuando yo veo los valores de las mediciones, acuérdense que yo estoy midiendo voltaje y potencia. Al medir el voltaje calculo la potencia, mido el voltaje y calculo la potencia. Yo no sé cuánto vale la resistencia de Thevenin, yo solo estoy variando la resistencia de carga. Entonces cuando yo observo los valores de lectura de la potencia, vamos a ponerle aquí potencia de la potencia de, bueno, lo voy a ver si lo puedo abrir acá de este lado. Potencia, este valor. Aquí veo los valores, aquí están, estos son los valores. Entonces, por ejemplo, para mi primera lectura, 0 watts, como lo tenemos aquí. Para la segunda lectura, obtengo ese valor de voltaje. Acuérdense que el valor del voltaje va a ir creciendo. Si yo calculo el voltaje, voy a calcularlo aquí rápido para poderlo observar. Voy a calcular el voltaje, voy a ponerle voltaje en la resistencia de carga, es igual a el voltaje de Thevenin, que multiplica la resistencia de carga y todo entre a ver si puedo copiar este pedacito, entre las dos resistencias, la suma de las dos resistencias, es decir, es un divisor de voltaje. Le voy a poner punto y coma y lo vamos a ver. Si nosotros vemos el voltaje de Thevenin, aquí lo estamos viendo abajito, en esta rejilla de acá. Dejen hago un poquito grande esto, nada más para observarlo. A ver si lo puedo exportar, o si no, aquí lo vemos. Si como voy incrementando la resistencia de carga, pues el voltaje se va incrementando, ¿no? Nosotros podríamos decir que la potencia también va a subir. En este caso, como ya dijimos, pues sí sube el voltaje, pero la corriente también se disminuye cuando aumentamos la resistencia de Thevenin. Perdón, la resistencia de carga. Entonces, lo que necesitamos nosotros es calcular la potencia. Calculamos la potencia con la función que analizamos. Y entonces aquí observamos, aquí tenemos la potencia. Y como ven, la potencia va subiendo, pero llega a un punto. Por ejemplo, aquí tenemos 99.26 miliwatts, 99.93 miliwatts, 98 miliwatts, y luego ya decae otra vez, entonces aquí nosotros tenemos un valor aproximado. Se fijan, aquí llegó 99.9 y luego 98.6 y luego 96, 99, 94, 99, 99.9. Entonces aquí nosotros no tenemos la certeza de que vaya a ser 100. Lo que podemos hacer es como que
observar los voltajes más cercanos de estos puntos y poder determinar cuánto vale la resistencia de carga en ese instante. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que es el indicador 6. Entonces nosotros buscamos la lectura 6. Acá de acá le ponemos nosotros cuánto vale la resistencia de carga en la posición 6 y nos dice que el resultado es de 9.47. Como ya hemos visto, la resistencia de Thevenin para este caso era de 9 ohms. Entonces andamos cerca de los 9 ohms. Si nosotros le damos un poquito más de valores, por ejemplo ahí le dimos 20, voy a ponerle más. Voy a poner la resistencia de carga con 20 valores, le voy a poner 40 valores. Vuelvo a hacer todo el cálculo, potencia de la resistencia de Thevenin, y le ponemos otra vez STEM. Ahí está. Y luego quiero observar otra vez aquí. Voy a cerrar esto de aquí. Voy a observar otra vez resistencia, la potencia, y voy a tratar de buscarlo. Aquí tenemos 33, 56, 94, 97, 99, 99.84, 99.98, 99.6. Volvió a caer aquí. Entonces estamos aquí. Este es el punto donde más alto. Es el índice 11. Entonces yo observo, le pongo aquí resistencia de carga de la posición 11. Y esto me da 9.2 ohms. Entonces se acerca un poquito más. Entre más lecturas tengamos, se acerca un poquito más. Pero aquí nosotros podemos dar respuesta, pues, que para el caso de la resistencia de Thevenin, que no conocemos y que no podemos medir por las condiciones de circuito, pues nosotros la estimamos haciendo ajuste fino. La vamos moviendo al valor de la resistencia hasta que nosotros tenemos el valor de la resistencia en un multímetro. Bueno, el valor del voltaje en un multímetro. Y vamos poniendo esos valores para el cálculo. Ponemos el valor que da de voltaje, es decir, calcular la potencia en términos del voltaje, y nosotros podemos, la resistencia del potenciómetro sí la podemos nosotros medir. No se recomienda medirla mientras esté conectada, entonces tendremos que desconectarla, ponerle medirla, desconectarla, ponerle medirla, etcétera. Pero sería una forma no muy práctica, pero sí confiable para poder determinar cuánto vale la resistencia de Thevenin. Bueno, eso sería una forma para hacerlo de forma experimental ya en el laboratorio. Vamos a hacer un ejercicio de los que vienen en el texto. Dejen nada más borro aquí esto. Vamos a borrarlo aquí rápido. Vamos a traernos este circuito. Voy a ponerlo aquí y lo pegamos. No me deja pegarlo. Ahí está ya. Nos traemos el circuito y nos traemos el enunciado. Bueno, vamos a ver qué dice este problema. Nos dice el análisis de una red de transistor produjo el circuito equivalente que reducido que está aquí. Es un circuito de Norton. Tenemos corriente de Norton, resistencia de Norton, y eso nos da una resistencia, y aquí conectamos una resistencia de carga. Nos dice, determina la resistencia de carga que producirá la transferencia de potencia máxima a la carga, y determine la potencia máxima suministrada. Entonces, bueno, lo primero que nosotros ya sabemos, utilizando el teorema de máxima transferencia de potencia, es que la resistencia de carga tiene que ser igual a la resistencia del circuito de Thevenin. Que bueno, no lo dijimos en la clase de máxima transferencia de potencia, pero en el circuito equivalente de Thevenin y Norton, pues la resistencia de Norton es igual a la resistencia de Thevenin. Bueno, es que siempre le pongo la H mayúscula. La resistencia de Thevenin. Entonces en este caso, pues RS es igual a la resistencia de Norton, es igual a la resistencia de Thevenin. Por lo tanto, la resistencia de carga que nosotros necesitamos poner, pues es de 40 kilo ohm. Esta es la respuesta
al inciso A sin hacer más detalle. Bueno, la mitad de la respuesta, porque la otra dice es que determinemos la potencia máxima de suministrada. Entonces, ¿cómo le hacemos para calcular la potencia máxima suministrada? Pues necesitamos calcular la corriente que pasa por aquí. Entonces nosotros ponemos un divisor de corriente. Pero como las resistencias son iguales, 40 kiloohm y 40 kiloohm, entonces la corriente se divide en dos. Entonces estaría pasando la corriente que pasa por IRL. La corriente que pasa por RL sería la mitad de la fuente de corriente. En este caso serían 5 mA. Por lo tanto, la potencia en la resistencia de carga va a ser I cuadrada por R. 5 mA al cuadrado por la resistencia de carga, que son 40 kiloohm. Y hacemos esta operación. Vamos a hacer esta operación rápida. Sería 5 mA es 1.005 elevado al cuadrado, que multiplica 40 kilos. 40, 1, 2, 3. Y esto nos da 1 watt. Esa es la potencia entregada. Se fijan, aquí es más rápido. Ahora, no se les olvide, el divisor de corriente es, si las resistencias son iguales, la corriente se divide en dos. Si es en un divisor de voltaje, una fuente conectada con dos resistencias, si las resistencias son iguales, el voltaje es la mitad. Entonces es también muy rápido y sencillo de encontrar. Entonces ya encontramos el resultado del inciso A. La resistencia tiene que ser igual, de 40 kiloohms, y la potencia que se suministra es de 1 watt. Y luego nos dice el inciso B, si se cambiara la carga a 68 kiloohm, esperarían un nivel de transferencia de potencia bastante alto a la carga, basado en los resultados del inciso A. Es decir, nos preguntan, si cambiamos la resistencia de 40 kiloohms de la carga por una de 68 kiloohms, ¿qué tan lejos está la potencia entregada aquí? Bueno, pues entonces hay que volver a hacer lo mismo. Ahora podemos nosotros, para no cambiar esto, este circuito, para no cambiarlo a Thevenin, podemos seguir trabajando con Norton, pero aquí aplicamos nosotros un divisor de corriente. Para el inciso B, pues aplicamos nosotros un divisor de corriente y decimos nosotros, la corriente en la resistencia de carga, acuérdense que cuando cambiamos la carga cambia también la corriente. Sería la corriente de entrada. La corriente de entrada son 10 mA, que multiplica a la resistencia que está, bueno, la resistencia que no es de nuestro interés, que en este caso sería la resistencia de Thevenin, bueno, la resistencia S, la resistencia de Norton, que es de 40 kiloohms, entre la suma de las dos, que sería 40 kilos más 68 kilos. Que se fijan aquí, si nosotros ponemos aquí el 40, pues sería 40 entre 80, serían 2. Aquí abajo sería un medio y serían 5 mA. Entonces aquí necesitamos calcular la corriente que va a circular por la resistencia de carga. Entonces vamos a ver cuánta corriente es. Podríamos tratar de hacerlo directamente con la expresión de potencia que sacamos, pero eso implicaría tener el voltaje de Thevenin. Y bueno, ahorita no vamos a hacer cálculos extra, vamos a trabajar con el circuito equivalente de Norton, como lo acabamos de comentar. Entonces aquí serían 10 mA. Lo voy a dejar así en miliampere para que nos dé el resultado en miliampere. Sería 10 que multiplica a 40 entre 40 más 68. 40 más 68 serían 108, ¿verdad? 108. Bueno, porque a veces me fallan las matemáticas mentales. 40 más 68. Y eso nos da 3.703, 3.7 mA. Entonces ponemos aquí 3.7 mA. Pues 3.7 mA se aleja un poquito de los 5 mA que tenemos allá. Entonces aquí ya lo que podemos hacer es calcular la potencia. La potencia en la resistencia de carga sería los 3.7 mA elevado al cuadrado por la resistencia de carga, que en este caso es de 68 kiloohm,
Y el resultado es, bueno, aquí le faltan los amperes, ese lo ponen ustedes. Vamos a ver cuánto da eso. Sería ese valor, vamos a hacerlo con los miliamperes porque luego después sale incorrecto. 0.0037 elevado al cuadrado, eso por 68.000. 1, 2, 3, 68.000. Y nos da .931. Esto nos da de 0.931 watt. Pues no estamos muy lejos. El resultado es de 1 kilowatt, de un watt, y tenemos 0.9 watts, o sea, no estamos tan lejos. Entonces nos dice, si se cambia la carga, ¿esperaría un nivel de potencia bastante alto de la carga? Sí. La respuesta sería sí. Es de 0.93 watts. ¿Cuál sería el nuevo nivel de potencia? 0.931 watts. ¿Se comprueba su superposición inicial? Pues sí, en este caso sí se comprueba. ¿Por qué? Porque estamos simplemente, digamos, agarrando el que teníamos antes y lo volvemos a poner y listo. Bueno, y lo dice, si se cambia la carga a 8.2 kilo ohms, el inciso C, es repetir básicamente lo mismo que estamos haciendo. Aplicamos un divisor de corriente, pero ahora con una resistencia de carga de 8.2 kilo ohms. Entonces calculamos la nueva corriente en la resistencia de carga. Tenemos la corriente de entrada, sigue siendo los 10 miliamperes de la fuente de corriente, por la resistencia S, o la resistencia de Norton en este caso, 40 kilo ohms, y luego entre 40 kilo ohms más los 8.2 kilo ohms. Aquí vamos a calcular la nueva corriente. Vamos a dejar la calculadora. Voy a dejarlo todo así en miliamper para no poner por 10 a la menos 3. Entonces eso por 40 entre 40 más 8.2. También le quito los kilos. Kilos por milis se anulan. Entonces nos queda así. Eso no es problema. Bueno, aparte, más bien aquí, kilos entre kilos se cancelan. Y no todo el resultado nos va a quedar en milis. Nos da 8.29 miliamper. A ver, déjenme ver si esto es correcto. Como que no me late el resultado, porque la corriente sí, la corriente es mayor porque la resistencia es menor. No, así está bien. Entonces nos da 8.3. Vamos a ponerlo 8.3 miliamper. 8.3 miliamper. Entonces vamos a ver la potencia en la resistencia de carga, y sería 8.3 miliamper elevado al cuadrado por la nueva resistencia de carga, que es 8.2 kilos. Voy a poner aquí abajito potencia en la resistencia de carga, y vamos a ver cuánto resulta esto. Sería eso por 10 a la menos 6 por no, está mal. Bueno, lo voy a hacer así. 8.3 sería .0083 miliamper elevado al cuadrado, eso por 8200, y nos da de .64, .65, .565, 0.565 watt. Entonces, pues aquí podemos ver que la potencia ya disminuyó prácticamente a la mitad. De tener un watt, ahora tenemos
.56 watts. Es decir que tenemos nosotros un 40% menos. Si suponemos que esto es de 600 miliwatts, de tener un watt, ahora tenemos nada más 600 miliwatts. Entonces no tenemos ya no tenemos una potencia cercana. Entonces para este caso dice, ¿se esperaría un nivel de transferencia de potencia bastante alto? No, en este caso no. Estamos perdiendo básicamente el 40%. ¿Cuál sería el nuevo nivel de potencia? Pues ya dijimos que es de 0.6 watts. Se comprueba su superposición inicial. Bueno, pues sí, en el caso igual que en el caso del anterior, nosotros podemos cambiar el valor de la resistencia, se mueve la corriente, se mueve la potencia entregada. Entonces en este caso, bueno, así se resolvería este ejercicio así sencillo. Y ahí están los resultados. Bueno, vamos a resolver un último ejercicio. Pues básicamente todos los ejercicios son así, de esta naturaleza. Tenemos una resistencia de carga, una resistencia de Thevenin o Norton, una fuente de corriente o voltaje, aplicar algo de ley de Ohm y simplemente analizar lo que se nos pregunta. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a resolver este de aquí. Déjenme llevo primero este de acá. Fuente de corriente directa. Vamos a ver. Vamos a pegarlo aquí. Vamos a pegarlo aquí. Y el enunciado. Ejemplo. Es que el enunciado está partido. Bueno, pues me lo voy a llevar en dos partes. Esta es la primera parte del enunciado. Pegamos aquí. Y me traigo la segunda parte del enunciado. Déjenme ver si puedo hacer grandes los dos al mismo tiempo. Sí se puede. Qué bueno. Listo. Dice el problema. En la figura 487, o sea en esta, se aplica a una carga fija de 16 ohms una fuente de 48 volts. Esta es la fuente de 48 volts. Y tenemos una resistencia de carga de 16 ohms. Y dice que la fuente tiene una resistencia interna de 36 ohms. Ahora, dice, en las condiciones de la figura 487, ¿cuál es la potencia suministrada a la carga y la pérdida en la resistencia interna de la fuente? Entonces, lo que vamos a hacer es, como ya vimos, se cerró. Se cerró la página. Caramba. Déjenlo abro rápido. ¿Por qué se cerró? A ver si después te veo. Listo. Lo bueno es que lo puedo abrir rápido. Ahora sí. Decíamos. Aquí tenemos nosotros, esto de aquí es una fuente que tiene una resistencia interna de 36 ohms y le conectamos una carga de 6 ohms. Entonces nos piden calcular la potencia que se entrega a esa carga. Entonces la potencia en la resistencia de carga, como ya vimos en esta parte de aquí, la potencia es el voltaje de Thevenin al cuadrado por RL entre RL más ETH. Me voy a llevar esta expresión. Creo que no me puedo llevar así, a ver. Sí, miren, sí se puede. Lo voy a poner aquí. Y vamos a borrar algunas cosas, a ver si se puede. Borramos esto y borramos esto rojito. Ahí está. Entonces, aquí está la expresión que necesito para calcular la resistencia,
para calcular la potencia en la resistencia de carga. Entonces aquí simplemente sustituimos los valores. Tenemos nosotros el voltaje de Thevenin sería 48 volt elevado al cuadrado por la resistencia de carga, que en este caso son 16 ohms, entre 16 más 36, esto elevado al cuadrado. Vamos a hacerlo en la calculadora. Bueno, dejen desatacho esto de aquí otra vez para poderlo manejar. Vamos a ponerlo aquí arribita. Entonces sería 48 elevado al cuadrado. 48 elevado al cuadrado. Bueno, desde plano traen ganas de... Oh, que la canción. Bueno, otra vez. 48 elevado al cuadrado. Ahora sí. Por 16. Entre, abrimos paréntesis, 16 más 36 elevado al cuadrado. Esto me da 13.63 watts. 13.63 watts. A ver, déjenme lo confirmo. Ese serían 52. A ver, 48 al cuadrado por 16 igual a eso, entre 52 al cuadrado, 13.73. Está bien. Listo. Entonces, primer inciso, nos dice ¿cuál es la potencia suministrada a la carga? Son 13.63 watts. ¿Y cuál es la pérdida en la resistencia interna de la fuente? Aquí podemos hacerlo de dos maneras. Puedo calcular igual la potencia acá. Lo único que tendría que hacer es aplicar esta misma expresión, solo que aquí le pongo la potencia en RS, y aquí sería ETH al cuadrado RS entre esto de aquí, y obtenemos el resultado. O puedo calcular la potencia de la carga, la potencia de la que entrega la fuente, y luego restarle esta potencia. Pero como va a ser más tardado, entonces lo que vamos a hacer es utilizar esta misma expresión, pero solamente cambiamos el valor de la resistencia. Le ponemos aquí en la potencia en la resistencia de la fuente es igual a el voltaje de Thevenin al cuadrado por la resistencia de la fuente entre RL más RS al cuadrado. Estoy utilizando RS en lugar de RTH, es lo mismo, no hay ningún conflicto aquí. Esto sería igual a, otra vez, 48 al cuadrado por 32, que es la, 36 entre 16 más 36. Vamos a ver cuánto vale esa potencia. Si es 36, ¿verdad? Sí, 36. Vamos a ver cuánto vale esa potencia. Sería, de nuevo, 48 al cuadrado por ahora 36. Todo entre 16 más 36 elevado al cuadrado. Nos da 30.67. 30.67 watts. Antes de continuar, como estamos nosotros observando, como nosotros ya habíamos analizado con anterioridad, este es 13 y este es 30. Es que quiero hacer más chico esto, que siempre se resetea, es lo que no me gusta del Canva. Si nosotros observamos, la potencia que entrega es menor que la potencia que se está desperdiciando en la resistencia interna de la fuente. Entonces, aquí están las condiciones. ¿Nosotros qué pudiéramos hacer? Bueno, nosotros ya vimos, es lo que pregunta en el inciso B. Dice, si el diseñador tiene cierto control sobre el nivel de resistencia de la fuente, ¿de qué valor la haría para la transferencia máxima de la carga?
¿cuál sería? Dice, ¿cuál es la potencia máxima transferida a la carga y cómo se compara con el nivel obtenido en el inciso A? Nosotros aquí pudiéramos cometer el siguiente error. Dice, el diseñador tiene cierto control sobre el nivel de resistencia de la fuente. Es decir, que nosotros podemos modificar RS. Nosotros ya vimos que para la máxima transferencia de potencia, RS, o en este caso RTH, o resistencia de Thevenin, tiene que ser igual que la resistencia de la carga. Entonces, intuitivamente, nosotros contestaríamos eso, ¿no? Diríamos nosotros, bueno, este es el inciso A. Y en el inciso B, la respuesta intuitiva sería hacer que RS sea igual a 16 ohm. Pero esta no sería la respuesta correcta. ¿Por qué no sería la respuesta correcta? Por lo siguiente. Porque para este caso, la potencia que consume esto es desperdicio. Yo quiero que toda la potencia pase aquí. Lo ideal sería que esta resistencia interna a la fuente fuera 0 para que toda la potencia que entrega la fuente, todos los 48 volts, se entreguen directamente a la resistencia de carga y tener 48 al cuadrado entre 16. Esa sería la potencia ideal que yo le estoy transfiriendo, es decir, el 100% de la potencia que hace la fuente directamente a la resistencia de carga, porque esta resistencia no me abona en lo absoluto, es potencia que yo estoy desperdiciando. Si yo tengo control sobre la resistencia de la fuente y puedo bajar este valor hasta 16, pues estaría repartiendo la mitad de la potencia aquí y la mitad de la potencia acá. Se cumple el teorema de la máxima transferencia de potencia, pero esta potencia aquí yo la estoy desperdiciando para este ejemplo donde estoy explicando que esta RS es la resistencia de la fuente. Entonces lo ideal es que la resistencia de la fuente pues sea lo más bajo que se pueda. Entonces aquí la respuesta que debe de ser es que mi resistencia de la fuente idealmente sea 0 ohms para que la potencia en la resistencia de carga sea simplemente el voltaje de Thevenin al cuadrado sobre la resistencia de carga. En este caso serían los 48 volts entre 16 y esa sería la máxima potencia. No hay forma de tener más potencia, es todo lo que me puede entregar la fuente. Serían los 48 volts al cuadrado entre 16 ohms y serían 144 watts. Entonces, si yo logro hacer que la resistencia de la fuente se haga 0, yo tengo esta potencia máxima en mi resistencia de carga. Entonces, ¿de qué valor haría la transferencia? ¿De qué valor haría para la transferencia máxima de la carga? Pues RS igual con 0. ¿Cuál es la potencia máxima transferida a la carga? 144 watts. ¿Cómo se compara con el nivel obtenido con el inciso A? Pues miren, de tener 13 watts es 10 veces más. Más de 10 veces más la potencia. Por último, dice, sin realizar ningún cálculo, determine el valor que permitiría transferir más potencia a la carga si el diseñador pudiera cambiar la resistencia interna a 22 ohms u 8.2. Compruebe su conclusión calculando la potencia transferida a la carga con cada valor. Entonces dice, sin realizar ningún cálculo, determine el valor que permitiría transferir más potencia a la carga si el diseñador pudiéramos hacer esto. Entonces, tengo 16 ohms y tengo 22 ohms. Tengo 16 ohms y tengo 8.2 ohms. Aquí estamos viendo esta relación. Yo voy a cambiar esta de 36 por esta de 22 y voy a cambiar esta de 36 por esta de 8.2. La pregunta es, ¿cuánto vale mi potencia? ¿Cuánto valdrá mi potencia? ¿O cuál de las dos se acerca más a una máxima transferencia de potencia sin hacer ningún cálculo? Si nosotros recordamos un valor de resistencia que esté cerca de la resistencia de carga, va a dar un valor cercano por la gráfica que nosotros teníamos, la gráfica que se parecía a esto. Entonces, si nosotros tenemos el valor de 16 ohms y ponemos un valor cercano a esos 16 ohms, nosotros vamos a encontrar un valor de potencia en esta región o en esta región. Pero ahí tenemos dos valores, uno de 22 y uno de 8.2.
el valor de 8.2 es casi la mitad de la resistencia de la carga. Entonces, cuando tenemos nosotros ese caso, si nosotros nos regresamos acá, si nosotros tenemos la mitad, la potencia se disminuye considerablemente. Y si se aumenta al doble, entonces nosotros tenemos menos pérdida de potencia. Entonces, para este par de resistencias que tenemos nosotros aquí, la mejor opción sería poner la de 22 ohms. Porque la de 22 ohms va a acercarse a repartir la potencia igual de las dos y vamos a tener una pérdida de potencia menor aquí que menor acá. Si nosotros ponemos la de 8.2 aquí, en este caso, estaríamos nosotros pasándonos casi al doble de este valor y entonces tendríamos esa posible conclusión. Ahora, esta pregunta tiene truco, porque esta no es la resistencia de carga. Esta de aquí sería la resistencia de Thevenin. Entonces, al poner esta de 22 y esta de 16, nosotros estaríamos poniendo una resistencia menor. Y si ponemos esta de 8.2 aquí y esta de 16 acá, estaríamos poniendo el doble de la resistencia de Thevenin como resistencia de carga. Y siempre dijimos que cuando tenemos una resistencia mayor, la pérdida de potencia puede ser menor. Solo que aquí la diferencia son 8 ohms, bueno, serían de 16 a 22, serían 6 ohms para abajo, y en este caso serían casi 8 ohms para arriba. Entonces la pregunta se torna un poco complicada. Entonces, sin hacer cálculos, yo me aventuraría a decir que la mejor opción sería ponerla de 22, ya que en proporción 22 está más cerca de 16 que 8.2. Pero vamos a hacer los cálculos para comprobarlo. Vamos a poner aquí inciso C. Vamos a calcular la potencia empleando los dos ejemplos. Vamos a hacerlo aquí. Potencia en la resistencia de carga. Tenemos nosotros, ya voy a poner directo aquí el valor. Sería el valor de la fuente 48 al cuadrado, que multiplica primero con 22, los 22 ohms de R de Thevenin, entre 22 más 16, y esto al cuadrado. Vamos a ver cuánto da ese primer caso. Sería 48 al cuadrado por 22 entre 22 más 16, y todo esto lo elevamos al cuadrado. Eso me da 35.1 watt. 35.1 watt. 35.1 watt. Ahora no podemos compararlo contra este inciso, porque aquí tenemos una resistencia también de 36. Entonces no vamos a comparar ni con este ni con este. Aquí sacamos nosotros un valor de 35.1 watt. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la de 8.2. Con la de 8.2 kiloohms. Digo, con la de 8.2 ohms. Potencia en la resistencia de carga sería igual, otra vez, 48 ohms al cuadrado por... pero no, perdón, aquí me equivoqué. Déjenlo corrijo. Esta es la potencia en la resistencia en RS, no es en RL. Borramos esto y borramos esto de acá. Aquí debo de poner RL. Una disculpa. 16. Entonces calculamos otra vez. Bueno, voy a anotarlo aquí y ahorita lo calculamos. 16 y acá abajo ponemos 16 más 8.2. Acuérdense que RL es 16 y en este caso RS 22 y acá es 8.2. Bueno, los puse cambiados, pero no importa. Déjenlo como lo cambiamos aquí. Sería 48 elevado al cuadrado por 16 entre 16 más 22 y esto al cuadrado. Esto nos da 25.53. Ahora sí, 25.53 watts. Esta es con la potencia bajando la resistencia de la fuente a 22 ohms. Ahora bajando la resistencia de la fuente a 8.2. Vamos a ver cómo nos resulta esto.
sería 48 al cuadrado por 16 entre 16 más 8.2. Y esto nos da... espérenme, me falló algo. Otra vez. 48 al cuadrado por 16 más 16. No. Es entre paréntesis 16 más 8.2. Esto al cuadrado. Y nos da 62.94. 62.94 watts. Y bueno, en este caso, como pueden observar, bueno, mi apuesta sería equivocada, pero desde un principio ya la habíamos planteado mal. Y ojo, lo hice así a propósito para que ustedes revisando esto entendieran cuál era la situación. Nosotros no queremos equilibrar las potencias de los dos para este caso. Aquí dice, sin realizar ningún cálculo, determine el valor que permitiría transferir más potencia a la carga si el diseñador pudiera cambiar la resistencia interna. Acuérdense que para que esto tenga más potencia, uno debe tener un voltaje mayor que este, para empezar, por el divisor de voltaje. En un divisor de voltaje, quien se va a llevar más voltaje es la resistencia que tenga más tamaño. Entonces, al reducir la resistencia, se aumenta la corriente. Entonces, si yo pongo 22 ohms o pongo 8.2 ohms, cuando pongo 8.2 ohms va a pasar más corriente por aquí, por lo tanto voy a tener más potencia. Y como dijimos en el inciso B, pues a mí me conviene que RS, para que tenga más potencia o más transferencia de potencia a RL, este valor de RS tiene que estar lo más cercano a cero. Por lo tanto, no había necesidad de hacer todo lo que yo les dije ahí para confundirlos. El resultado en realidad siempre era escoger a 8.2 por esas dos razones. La primera, RS al ser menor la resistencia que 16, este valor de 16 va a tener más potencia. ¿Por qué? Porque va a recibir más voltaje. Al reducir la resistencia todavía más, va a haber más corriente, más potencia. Menos corriente, más potencia. Perdón, más corriente, menos potencia. Reducimos la resistencia total, aumenta la corriente, aumenta la potencia en esta resistencia. Al tener nosotros 22 ohms, tenemos más potencia aquí que acá. Entonces estaríamos todavía desperdiciando. Si nosotros quisiéramos, como habíamos especulado en este ejemplo, respetar el equilibrio entre la transferencia de potencia, es decir, cuál de estas dos resistencias me da un equilibrio de potencias iguales, entonces la respuesta ahí tal vez si hubiera sido la de 22. Todavía no lo sabemos, pero la pregunta era, yo quiero más potencia en RL, entonces simplemente era la respuesta directamente con 8.2. Compruebe su conclusión calculando la potencia transferida a cada carga, y aquí está, tenemos 25 contra 62. Ahora, nada más para comprobar el otro punto, nosotros queríamos ver más o menos cuál es la relación de potencias. Entonces aquí calculamos la potencia en RS y aquí calculamos la potencia en RS. Vamos a ver cuál de los dos casos nos da una distribución un poco más equitativa de potencia. Tenemos aquí 48 al cuadrado. Ahora sí, aquí si ponemos RS, que es 22, entre 22 más 16, que son 38 al cuadrado. Aquí 48 al cuadrado por aquí sería 8.2 entre 16 más 8.2 son 24.2 al cuadrado. Esto que estoy haciendo ya no tiene mucho caso, pero es nada más para comprobar lo que dice el teorema y lo que quiere este problema en específico. Sería 48 elevado al cuadrado por 22 entre 38
elevado al cuadrado. Creo que aquí puedo quitar el paréntesis. 38 elevado al cuadrado. Esto ya lo habíamos calculado, era 35.1. 35.1 y 25.53 son más o menos las mismas potencias. Ahora vamos a ver con el otro. Ponemos aquí 48 elevado al cuadrado por 8.2 entre paréntesis 16 más 8.2, que bueno, eran los 24.2, pero voy a hacer hacia aquí, elevado al cuadrado. Esto nos da 32.26. 32.26 watts. Entonces, ojo, si nosotros queremos una distribución de potencia más equitativa, pues aquí tenemos 25 watts y 35 watts, que esto se parece un poco más, y aquí tenemos 62 y tenemos aquí 32. ¿Se fijan? Aquí la distribución es más pareja. Este valor es más cercano a este y este valor es prácticamente el doble que este. Pero el problema no preguntaba eso. El problema preguntaba cuál era la configuración que nos diera más potencia transferida a RL. Esta es la respuesta, con la de 8.2 ohms, sin hacer ningún cálculo, porque al bajar la resistencia aquí y ser menor que esta, vamos a tener más voltaje aquí y más corriente, por lo tanto más potencia, y aquí lo estamos observando. Y ya como último punto, vamos a ver cuál sería la máxima transferencia de potencia si nosotros pudiéramos simplemente igualar la resistencia de Thevenin con la resistencia de carga. En este caso sería 48 de Thevenin al cuadrado entre 4 veces la resistencia de Thevenin, o la resistencia de carga en este caso, que son iguales, y ese sería el valor que andamos buscando. Vamos a hacerlo rápido. 48 elevado al cuadrado, 48 elevado al cuadrado entre, vamos a poner paréntesis, 4 por 16, 36. Watts. A ver, espérenme, dejen ver esto si está bien así. A ver, no me convence este resultado. A ver, vamos a hacerlo de la otra forma. Si no me convence mucho este resultado, vamos a ponerlo aquí 16 entre 32 al cuadrado. A ver, vamos a hacerlo otra vez. Sería 48 elevado al cuadrado por 16 entre 32 al cuadrado. Igual a 36, no, pues sí, 36 watts. Para este caso, 36 watts sería la distribución de potencia, 36 y 36. La potencia de la fuente serían los 72 watts. Y bueno, ustedes se van a preguntar, sí, pero ¿por qué aquí nos da 62? Porque acuérdense que para la gráfica que nosotros tenemos acá, RS es fija, o R de Thevenin es fija. Este comportamiento es para cuando tenemos la resistencia de Thevenin fija. Pero aquí en este problema nosotros podemos variar la resistencia de Thevenin, y para este caso nosotros logramos esto. Pero si ignoramos esto de aquí, pues tenemos 25 y 35 hasta que llega a 36 y 36. Si incrementamos más la resistencia de carga en este caso, pues va a quedarse más abajo. Y si podemos poner 8.2 y 8.2, pues este valor de potencia se va a disparar. Pero bueno, entonces nada más es cuestión de hacer un poquito de análisis y listo. Y bueno, sería todo.